Bienvenido al quinto módulo del curso Bases de la Fisioterapia y Neonatología. El día de hoy veremos el tema de conociendo al recién nacido. A lo largo de los 4 módulos anteriores, hemos ido viendo el actuar del fisioterapeuta neonatal o del terapeuta neonatal, cuáles son sus roles, responsabilidades, qué es lo que hace en el paciente neonatal o en el neonato. Hemos visto cuáles son esas acciones esenciales para mantener la seguridad en el paciente. Hemos conocido la unidad de cuidados intensivos neonatales y hemos visto las bases teóricas y metodológicas de por qué realizamos nuestra intervención, además de la importancia de un cuidado que favorezca el neurodesarrollo del recién nacido. Hemos estado hablando mucho del recién nacido como tal, pero no hemos podido ahondar a qué nos referimos con el recién nacido y cuáles son las implicaciones que este va a tener. Es por eso que este módulo tiene la finalidad o tiene el objetivo de tener una vista panorámica, una vista general de a qué nos referimos con el recién nacido, pero sobre todo ahondar un poquito más en el recién nacido prematuro o pretérmino, que es el paciente al que muchas veces o con el que mayor frecuencia nos vamos a encontrar en la unidad neonatal. Esto no quita que vamos a encontrar recién nacidos de otros tipos o con otras patologías o enfermedades asociadas, pero para fines del curso no vamos a poder ahondar en todas ellas porque nos llevaría mucho tiempo el poder estudiarlas una a una. Es por eso que esta plática o este módulo está diseñado solamente para ahondar un poquito más en el recién nacido prematuro. Así que comencemos con este módulo. Para hablar del recién nacido prematuro, vamos a hablar primero del recién nacido, pero partiendo de un concepto un poquito más general. Y es que al hablar del recién nacido estamos hablando de una de las etapas del niño. ¿Qué es el niño? Bueno, el niño es un ser humano en crecimiento y en desarrollo. Esto quiere decir que desde el momento de la concepción o desde el momento en el que nace, va a pasar por una serie de procesos de crecimiento y de desarrollo para que se puedan llevar a cabo la madurez de su anatomía y de su fisiología, para todas las cuestiones funcionales que necesite o vitales. En este caso, como hemos mencionado, el recién nacido va a ser una etapa dentro de este crecimiento y desarrollo del niño. Para ser más específicos, el recién nacido va a ser el producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad posteriores al nacimiento. Prácticamente el recién nacido es aquel que acaba de nacer, aquel que acaba de venir a la vida, pero que solamente abarca hasta los 28 días posteriores a los que nació. Esto en cualquier recién nacido. Pero para poder clasificar al recién nacido tenemos 2 categorías importantes. Una, que lo podemos clasificar por la edad gestacional, esto quiere decir las semanas de gestación o las semanas a las cuales nació, o también podemos clasificarlo por el peso al que nació. Para clasificarlo con base en la edad gestacional, podemos clasificarlo de 3 formas. Recién nacido pretérmino, cuando el neonato nace antes de las 37 semanas de gestación, o incluso algunos autores hablan de la semana 36. Entre las 36 o 37, antes de esas semanas, pues se considera un recién nacido pretérmino o prematuro. En el caso de un recién nacido a término, es cuando el recién nacido nace entre las 37 y las 41 semanas de gestación. En caso de que sea un recién nacido postérmino, es cuando nace dentro de las 42 semanas completas o más. Para categorizarlo con base al peso al que nace, tenemos de igual manera 3 categorías. El recién nacido con un peso adecuado para la edad gestacional es cuando se encuentra situado entre los percentiles 10 y 90, que es cuando lo consideramos un recién nacido eutrófico. Cuando es un recién nacido bajo para la edad gestacional, es cuando está por debajo del percentil 10, que es hipotrófico. Y cuando el peso es alto para la edad gestacional en el recién nacido, es cuando el peso supera el percentil 90, cuando se considera un recién nacido hipertrófico. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque cuando realicemos una intervención, este probablemente sea el primer acercamiento que vamos a tener con el recién nacido. ¿Y a qué vamos con eso? Bueno, se utilizan unas tablas que se llaman las tablas de Fenton, donde podemos ver algunas curvas para poder categorizar al niño con base en la edad gestacional y en el peso, y saber
que si conforme a la edad a la que nació, a las semanas de gestación, tiene un peso adecuado, un peso alto o un peso bajo. Por ejemplo, podemos tener un recién nacido prematuro con peso alto. El caso de hijos de madres diabéticas, donde normalmente se considera un fetópata porque nació prematuro pero con un peso alto. No es algo común. Pero también podemos tener un recién nacido prematuro con un peso bajo, que probablemente es lo más común que nos podemos llegar a encontrar. De igual manera, un recién nacido a término o posmaduro con un peso bajo o con un peso alto. Esto solamente nos permite tener como un panorama y un acercamiento más cercano al recién nacido y a las características mismas que va a tener. ¿Por qué? Al saber yo que el recién nacido es, por ejemplo, prematuro y de bajo peso, voy a saber cuáles van a ser las intervenciones que voy a poder realizar con él. Cuáles van a ser las acciones o estrategias que voy a poder llevar a cabo en cuanto a valoración o tratamiento. Lo mismo si es un recién nacido a término con peso bajo o con peso alto, o así cada uno de ellos. Pero sí es importante como tenerlo en cuenta. Si bien nosotros no vamos a llevar a cabo esta clasificación, normalmente quien lo realiza es el médico neonatólogo, es importante que lo tomemos en cuenta y que sepamos cómo es que se categoriza para tener un panorama más completo acerca de la intervención que vamos a realizar. Algunas bibliografías nos mencionan ya un peso específico para considerarlo adecuado, bajo o alto. Por ejemplo, en México y en algunos países de Latinoamérica se habla que un recién nacido con peso adecuado es cuando se encuentra entre los pesos de 2.5 kilos a los 3.5 kilos. Cuando se considera con un peso bajo para la edad gestacional es cuando está por debajo de los 2 kilos 500. O cuando está alto por encima de los kilos 3.8, o sea, los 3.800 o hasta los 4 kilos. Ahí es cuando ya podemos considerar que el recién nacido tiene un peso alto para la edad gestacional. Pero esto solamente es un estándar. Hay que llevar a cabo mejor el cálculo para poder tener un acercamiento más exacto. ¿Por qué es importante mencionar tanto las semanas de gestación y el peso al nacer? Bueno, porque la madurez a la que nazca el recién nacido, o sea, la edad gestacional, y el peso con el que nazca van a ser factores que van a determinar su supervivencia y que van a ser importantes para preservar justo la vida del recién nacido. Ahora, es importante ahondar un poquito más a qué nos referimos con el periodo neonatal, que es este mismo del recién nacido, en el que abarcamos justo estos primeros 28 días o estas primeras 4 semanas posterior al nacimiento, independientemente si es un recién nacido prematuro, a término o posmaduro. Esta etapa se va a considerar general o igual en el momento en el que nació. Y es que este tiempo es importante porque es un tiempo de constantes cambios y de eventos críticos que se van a dar. Por mencionar 4 de ellos, que los considero tal vez de los más importantes, el primero es la adaptación a la vida extrauterina. ¿Esto por qué? Porque el recién nacido tiene ciertos procesos fisiológicos que se llevan a cabo en la vida intrauterina, que cambian o que realizan un cambio cuando se da la vida extrauterina. Y esto es porque se adapta al medio externo. Procesos que tal vez no ahondaremos tan a profundidad, pero los mencionaremos de manera general un poco más adelante. De igual manera, en este periodo se establecen los patrones de alimentación, mismos que son importantes para que el recién nacido pueda llevar a cabo una alimentación adecuada y pues poder llevar a cabo los procesos para que se dé un crecimiento y desarrollo adecuado. De igual manera, en este tiempo, el riesgo de infecciones es alto. Esto quiere decir que el recién nacido tiene una alta vulnerabilidad porque su sistema inmunológico de igual manera se sigue desarrollando, sigue adquiriendo habilidades para realizar una mejor acción. Y por último, es que en este periodo se empiezan a formar los vínculos entre los padres y el mismo recién nacido, importantes para el desarrollo emocional y cognitivo también del bebé. Ahora, para poder entender de manera más específica y de manera más completa cuáles son las complicaciones que van a conllevar la prematuridad en el recién nacido, sí va a ser indispensable pues que tengamos conocimientos sobre fisiología fetal y los cambios que se dan en la adaptación a la vida extrauterina. Mismos que para fines de este curso, como ya lo mencionamos, no vamos a poder mencionar a fondo, pero que sí mencionaremos algunos procesos como
los más importantes, algunos detalles importantes para que sea más entendible las complicaciones que se van a dar en el prematuro y que podamos entenderlo mejor. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a hablar del recién nacido prematuro, pero sobre todo de las complicaciones con las cuales nos vamos a enfrentar. Y es que si bien hemos estado hablando mucho del recién nacido prematuro, incluso en los módulos anteriores, mencionando que es un paciente vulnerable, que puede llegar a ser frágil, que tiene una alta vulnerabilidad. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, de por sí, como lo mencionamos ahorita, el recién nacido en general, o el recién nacido sano, es vulnerable, porque está en un proceso de adaptación, está en un proceso en el que apenas está adquiriendo las habilidades necesarias para sobrevivir. Si a esto le sumamos que el recién nacido nace antes de tiempo, le estamos aumentando una variable importante, que es la inmadurez, que quiere decir que no se ha desarrollado lo suficiente como para adaptarse a la vida extrauterina, que los procesos dentro de su cuerpo, tanto anatómicos, estructurales y funcionales o fisiológicos, pues no se han llevado a cabo o no han llegado al punto en el que deberían para poder llevar a cabo la adaptación a la vida extrauterina. Tal vez uno de los más importantes y con el que comenzaremos tiene que ver con que dentro de la fisiología fetal, la placenta va a jugar un papel muy importante, cosa que iremos desglosando un poquito más. Antes de eso, empezaremos a dar unos antecedentes con respecto a la prematuridad. Bueno, la prematuridad ocupa la primera causa de muerte entre los niños menores de 5 años y va a constituye uno de los problemas de salud pública más importantes actualmente. A nivel mundial se estima, la Organización Mundial de la Salud, que nacen por año aproximadamente 15 millones de niños prematuros y que de esos 15 millones aproximadamente 1 millón muere a causa de las mismas complicaciones relacionadas con esta inmadurez. Los nacimientos prematuros cada vez son más frecuentes y no apelan a una sola causa o una causa única, sino que involucran muchos factores, es multifactorial, no solamente la salud materna, sino también factores sociales, ambientales, políticos, públicos e incluso económicos, por mencionar solamente algunos, que van a ser factores pues, que predispongan y que aumenten el riesgo de un nacimiento prematuro. Tomando en cuenta estos antecedentes, ahora sí ya podemos hablar o volver a redefinir lo que es la prematuridad. La OMS lo va a definir como todo parto que se produce antes de completarse las semanas 37 de gestación, que hace un momento mencionábamos que incluso puede ser hasta las 36 dependiendo del autor que estemos leyendo. Y esto va a ser independiente del peso con el que nazca el bebé. Esto quiere decir que si el bebé nace en las semanas 36, 35, 34 o de ahí para atrás, no va a importar si el bebé nace con un peso alto o con un peso bajo o incluso adecuado, porque aquí lo que estamos viendo solamente son las semanas de gestación. El límite de viabilidad, al menos hasta el día de hoy, está entre las 23 y 24 semanas. Esto quiere decir que lo que se ha logrado reportar hasta el día de hoy, o la posibilidad que tenemos la ciencia al día de hoy de lograr la viabilidad de un bebé que nace prematuro, es con nacimientos de 23 o 24 semanas. Esto es muy interesante porque incluso hemos tenido nacimientos, al menos en los últimos años, de hasta de 21 o 22 semanas de gestación. Esto, por mencionarlo solamente, es que en México no se ha logrado eso. En países más desarrollados como Reino Unido, Canadá, por mencionar algunos, es donde ya es posible la viabilidad en nacimientos prematuros de estas semanas de gestación, pero que todavía estamos en un proceso en el que podamos lograr que esto se lleve a cabo en más países y no solamente en países tan desarrollados como los que les acabo de mencionar. De igual manera, la prematuridad tiene una subclasificación en la cual podemos, pues tal cual, subclasificar la prematurez. Empezando con la prematurez tardía, que se da de las 34 a las 36 semanas. Cuando el recién nacido nace de las 32 a las 33 semanas, se considera como prematurez moderada. Cuando nace entre las 28 y las 31 semanas, se considera muy prematuro. Y en el caso de que el recién nacido nazca con menos de 28 semanas, se considera prematurez extrema. Ahora, esta prematurez misma de la que tanto hemos estado hablando, y esta inmadurez pues asociada al mismo nacimiento prematuro, pues va a traer una morbilidad que se va a asociar
a esta misma inmadurez, de la cual iremos ahondando un poquito más. Y es que los niños prematuros tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones, sobre todo cuando nacen con menos de 32 semanas. Y entre ellos, pues los que están en el límite de la viabilidad. O sea, entre más prematuro nazca, más complicaciones, más morbilidad va a haber, más riesgo va a llegar a presentar. Algo a tener en cuenta es que la patología de la prematurez, pues hasta cierto punto es compleja y difícil de tratar, debido a esta misma inmadurez, no solamente anatómica en cuanto a órganos, sistemas y aparatos, sino también en cuanto a que la fisiología del recién nacido aún no está lista, aún no se ha desarrollado lo suficiente y no está preparada para llevarla a cabo en la vida extrauterina. No tiene la capacidad de adaptarse todavía, lo que va a conllevar a la presencia de trastornos y alteraciones, y que muchos de ellos van a provocar daño o incluso repercusiones permanentes que pudieran traducirse en discapacidad. Por eso es que el principal problema funcional del recién nacido prematuro va a ser la inmadurez biológica. ¿Por qué? Porque lo va a hacer vulnerable al medio, porque no está preparado, como lo dije, todavía al medio externo o a la vida extrauterina, y aparte, esta inmadurez puede llegar a condicionar su neurodesarrollo, ya que hemos estado mencionando que el desarrollo cerebral pues se da desde el nacimiento y se lleva a cabo incluso después del nacimiento. Al no poderse llevar a cabo de la manera adecuada, pudiera traer lesiones o trastornos que pudieran afectar el desarrollo del cerebro del bebé. Además de esto, las secuelas pudieran llegar a ser mayores, menores o incluso inexistentes en función de las complicaciones asociadas que se den con esta prematuridad. Esto quiere decir que va a haber recién nacidos prematuros que a lo largo de su vida puedan llegar a presentar secuelas mayores, algunos tal vez secuelas menores, incluso algunos no llegar a presentar secuelas, pero esto va a depender de las complicaciones que se den en cuanto a las semanas de gestación en las que nació, al peso en el que nació y las complicaciones de salud que se pudieran llegar a presentar en la unidad neonatal. Pero esto va a depender de cada caso en particular. De igual forma, en el caso de que se presente una lesión neurológica en el recién nacido prematuro, el impacto a largo plazo va a depender de la edad gestacional a la que nació y de la duración y la gravedad de la lesión cerebral que se haya llegado a presentar. Aunado a esto, tras el nacimiento, los recién nacidos prematuros pues se van a enfrentar a un entorno hasta cierto punto artificial, que si bien va a poder garantizar en la mayoría de los casos su supervivencia y su seguridad física, pues como lo hemos comentado con anterioridad, pudiera afectar su bienestar y su desarrollo o su neurodesarrollo en general. Y es que la morbilidad de los recién nacidos prematuros pues va a aumentar debido a su incapacidad justo para mantener la homeostasis fisiológica de forma independiente a la placenta materna, que, como ya les había empezado a introducir un poco, va a ser un órgano importante en el recién nacido dentro de la fisiología fetal, o sea, cuando el bebé está dentro todavía del vientre de su mamá, porque es por medio de la placenta que se llevan a cabo procesos metabólicos, endocrinos e inmunológicos, respiratorios, por mencionar algunos. Va a ser un órgano muy, muy importante. Y es que en la vida intrauterina, el feto respira a través de la placenta. Este órgano pues va a estar encargado, además del aporte de oxígeno, también va a captar el CO2 del torrente sanguíneo, así también va a realizar el aporte de nutrientes y la eliminación de sustancias de desecho. Es por eso que podemos decir de alguna manera que la placenta realiza las funciones del pulmón, del hígado, del intestino, e incluso puede ser como unos riñones para el recién nacido, dentro de la vida intrauterina, dentro todavía del vientre de la mamá. Esto porque se lleva, mientras el recién nacido está madurando, está realizando el desarrollo y la maduración de ciertas funciones, pues la placenta lleva a cabo estas para que en el momento en el que el recién nacido nazca y que estas funciones ya se hayan desarrollado lo suficiente, pues al nacer se elimina, vamos a decir, esta placenta se quita y el bebé ya ha desarrollado sus funciones para poder llevar a cabo la adaptación a la vida extrauterina. Pero, pues, tenemos inmadurez, porque el recién nacido nació antes.
Esto porque vamos a empezar a introducir cada una de las complicaciones que se van a dar y empezaremos con las complicaciones respiratorias. Pero para ello vamos un poquito más atrás. Como lo dije, el feto realiza estas funciones de la respiración por medio de la placenta. En este periodo fetal, en el que todavía el recién nacido está dentro del vientre de su mamá, el pulmón del feto, sus pulmones tal cuales, no han desarrollado su función de intercambio gaseoso aún, por lo que se encuentran hipoperfundidos. Esto quiere decir que mantienen un flujo sanguíneo mínimo, pero sí lo suficiente para la oxigenación tisular. O sea, la oxigenación tisular va a ser el aporte de oxígeno adecuado a la demanda, que en este caso es mínima porque la respiración se está llevando a cabo por medio de la placenta. Para esto también vamos a tener una sustancia muy importante que hay que tomar en cuenta, que es el surfactante. ¿Qué va a ser el surfactante y por qué es importante? Bueno, el surfactante va a ser un complejo de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos que está producido por los neumocitos tipo 2. Su función es ser una especie de agente tensoactivo que va a ayudar a mantener abiertos a los alvéolos para que el intercambio gaseoso se dé y ayude a la expansión y a la elasticidad de los mismos, para que se lleve a cabo una correcta ventilación y un adecuado intercambio de gases. Pero en la vida intrauterina, cuando el feto todavía está dentro del vientre de su mamá, el surfactante pues todavía no está listo, por así decirlo. Y es que el surfactante comienza a producirse apenas en la semana 20, empieza apenas a producirse. Es en la semana 26 a la 28 cuando podría ser capaz de desarrollar su función, pero hasta la semana 35 es que alcanza una madurez funcional y fisiológica. Entonces, si el recién nacido nace antes de la semana 35, pues vamos a tener un déficit de surfactante. Quiere decir que la cantidad de surfactante que se encuentre o que tiene el recién nacido todavía es insuficiente. Es por eso que en el recién nacido prematuro, pues la producción de surfactante va a ser insuficiente, porque si nace, como bien lo dijimos, antes de la semana 35, donde todavía el surfactante no se ha desarrollado lo suficiente, pues vamos a tener un déficit del mismo. Y sin el efecto de este surfactante, el pulmón del neonato, del recién nacido, no va a ser capaz de cumplir todavía esta misión de intercambio gaseoso. Y esto va a provocar pues un fallo multiorgánico y otras muchas complicaciones respiratorias que son las que vamos a mencionar ahorita. Primero, que va a haber un compromiso de la función pulmonar porque no va a estar todavía capacitado para llevarla a cabo. Podemos también tener un distrés respiratorio por déficit de surfactante, que al no poder tener el surfactante necesario, pues no se va a poder llevar a cabo la expansión y la elasticidad de los alvéolos para el intercambio gaseoso. Es por eso que solamente por introducir un poquito, se llega a prescribir a los recién nacidos prematuros surfactante artificial, por así decirlo, para que se pueda llevar a cabo una mejor ventilación. De igual manera, si el recién nacido nace prematuro, puede llegar a requerir oxigenoterapia o incluso intubación y ventilación mecánica para poder mantener la respiración o la ventilación adecuada. De igual manera, dentro de las complicaciones podemos llegar a presentar apnea del prematuro, displasia broncopulmonar e incluso atelectasia, donde el pulmón prácticamente o uno de los pulmones llegue a colapsar. Y es que la patología prevalente del recién nacido prematuro es la que va a estar derivada del binomio entre la inmadurez y la hipoxia. La inmadurez por el acortamiento gestacional, por las semanas de gestación en las que nació antes de, y por la ineficacia de adaptarse o de la adaptación respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria. Esto quiere decir porque se retira la placenta y no se retira en el momento en que debería, sino que se retira en un momento en el que el bebé aún no ha desarrollado la capacidad de adaptarse respiratoriamente a la vida extrauterina. Esto solamente por mencionar uno de los procesos y complicaciones que se pueden llegar a presentar en cuestiones respiratorias. Ahora iremos ahondando en otras de las complicaciones que se pueden llegar a presentar. Unas de ellas son las complicaciones cerebrales. Y es que, si bien lo hemos mencionado mucho, algo que tenemos que cuidar es el neurodesarrollo del recién nacido. Esto quiere decir el desarrollo neurológico del mismo, que se da desde el momento
en el que el bebé está en la vida intrauterina, pero que incluso se lleva a cabo posterior a la vida extrauterina. Si bien se llevan a cabo muchos procesos dentro del neurodesarrollo, solamente vamos a mencionar unos que son de los más importantes tal vez. Hay que tener en cuenta que los procesos de mielinización y sinaptogénesis se inician entre la semana 25 y 28 de gestación y no terminan hasta los 3 años aproximadamente, así que pues el recién nacido prematuro todavía se encuentra en un periodo crítico en el que los factores ambientales o el entorno mismo pudiera llegar a afectar a la organización cerebral y a producir pues alteraciones que aquí es algo muy importante, pudieran no serse evidentes en el momento, sino hasta pasados algunos años. Si bien estos procesos no son los únicos que se dan dentro del neurodesarrollo, en el caso de la mielinización y de la creación de nuevas sinapsis, pues sí, tal vez son de los más importantes que se pueden ver afectados durante la interrupción del desarrollo del feto, en este caso por un nacimiento prematuro, mismas que nos van a poder traer ciertas complicaciones, ya que una constante que vamos a ver en el recién nacido va a ser la inmadurez, la cual pues no va a estar exenta de afectar a diferentes estructuras del cuerpo, en este caso del recién nacido. Pues una de ellas va a ser el sistema nervioso. Dentro de las complicaciones que se van a llegar a presentar en cuanto a complicaciones cerebrales, por mencionarlo de alguna forma, es que, por ejemplo, los recién nacidos que nacen con menos de 34 semanas de gestación van a presentar una alteración en no poder coordinar inadecuadamente los reflejos de succión y de ilusión. Esto es importante porque estos procesos son los con los cuales se lleva a cabo la alimentación o con los cuales puede alimentarse el recién nacido pues para desarrollarse y crecer. Estos muchas veces no tienen que ver con una cuestión oral únicamente, sino con procesos neurológicos con los cuales pueden llevarlos a cabo, los cuales, que es muy común y es por eso que es una de las intervenciones que ayudamos a realizar para favorecer que se dé, es con respecto a la coordinación de los reflejos de succión y de ilusión. Esto para que podamos madurarlos lo más pronto posible y el bebé pueda alimentarse y pueda pues llevar a cabo justo estos procesos para un adecuado crecimiento y desarrollo. Otra de las complicaciones que se pueden llevar o que se pueden presentar por la inmadurez del sistema nervioso es la derivada de la fragilidad de la matriz germinal y la escasa migración neuronal, lo que va a favorecer que los recién nacidos pretérminos sean propensos de sufrir hemorragias y complicaciones en el neurodesarrollo, lo cual también va a provocar o puede provocar que estén expuestos a retrasos madurativos y cognitivos, por mencionar solamente algunos, porque también puede llevar a alteraciones motoras o sensoriales. ¿Pero por qué se da esto? Para entenderlo un poco más a detalle vamos a hablar de la matriz germinal de una manera un poco más general. La matriz germinal va a ser una estructura en el cerebro del feto en desarrollo. ¿Por qué? Es una estructura de transición que va a involucionar para dar paso a la madurez del sistema nervioso. Por eso es que esta estructura no la vamos a encontrar en el cerebro de un adulto. Esta estructura es como una especie de fábrica de neuronas o de células neuronales, las cuales al producirse llevan a cabo un proceso de migración neuronal. Esto quiere decir que migran o se van hacia los lugares del sistema nervioso al cual deben de cumplir una función específica. Por la inmadurez o por la prematurez con la que nace el recién nacido, pues este proceso que realiza la matriz y la misma migración neuronal pues no se llevan a cabo y se terminan de llevar a cabo posterior al nacimiento, lo cual puede llevar alteraciones o lesiones neurológicas. Además, que esta estructura de matriz germinal pues es muy vascularizada, lo cual lo hace más propensa al sangrado y a provocar hemorragias. Las hemorragias cerebrales en los recién nacidos prematuros, en los bebés prematuros, son muy preocupantes porque pueden dañar las células cerebrales y afectar hasta cierto punto o negativamente pues el desarrollo del cerebro, afectando otras estructuras pues en el mismo sistema nervioso. Es importante destacar que las alteraciones cerebrales no van a afectar por igual las diferentes estructuras, sino que van a tener un efecto regional dependiendo la zona o estructura que se ve afectada si llega a presentarse alguna lesión neurológica en el recién nacido prematuro. Es por eso que hacemos tanto énfasis en el cuidado al neurodesarrollo del bebé, porque
si de por sí la prematuridad y la inmadurez asociada a esta prematuridad pudiera afectar el neurodesarrollo del bebé, además de los factores de riesgo pues perinatales asociados, entre las cuales ya los hemos comentado, las afectaciones que se pudieran llegar a dar por los estímulos que recibe en la unidad neonatal, pues van a afectar directamente al crecimiento y al desarrollo cerebral, trayendo consecuencias incluso a largo plazo durante toda su vida. Es por eso que justo hacemos tanto énfasis en el cuidado al neurodesarrollo del recién nacido. Ahora veremos las complicaciones cardiovasculares que se pudieran llegar a presentar en el recién nacido prematuro. Si bien dentro de estas complicaciones las cardiopatías congénitas no son tan comunes, incluso la incidencia se considera baja. ¿A qué nos referimos con esto? Problemas cardíacos o enfermedades cardíacas con las que nace el bebé. Pero sí vamos a tener complicaciones cardíacas por la misma prematuridad, y una de las más comunes es la persistencia del ductus arterioso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el ductus arterioso es una estructura tal cual que se encuentra en el corazón del feto o del recién nacido en desarrollo todavía dentro de la vida intrauterina, o sea, dentro del vientre. Esta estructura, que se puede ver en la imagen, conecta la arteria pulmonar con la aorta, y su función principal es desviar la sangre que fluye desde el corazón fetal hacia los pulmones, donde no es necesaria todavía la oxigenación, y la desvía directamente hacia la aorta, para que se distribuya la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Durante el desarrollo fetal, los pulmones del feto no están todavía completamente funcionales, ya que el oxígeno, pues como lo vimos o lo mencionamos hace rato, proviene de la madre a través de la placenta. Por lo tanto, el ductus arterioso va a permitir que la sangre fluya desde la arteria pulmonar hacia la aorta, evitando que pase por los pulmones. Esto es importante para que podamos asegurar o para que se pueda asegurar que el flujo sanguíneo lleve oxígeno y nutrientes al cuerpo en crecimiento del feto sin afectar los pulmones que apenas se están desarrollando. Después del nacimiento, cuando se da la adaptación a la vida extrauterina, este ductus arterioso pues se cierra dentro de las primeras horas o incluso de los primeros días. ¿Por qué? Porque es cuando el bebé empieza a respirar por sí mismo y los pulmones ya se llenan de aire y se lleva a cabo la fisiología normal. Al nacer de manera prematura, pues este ductus arterioso todavía persiste o se queda porque no ha llegado el punto en el que tenga que cerrarse. Esto nos puede llevar a ciertas complicaciones, por mencionar algunas. Una de ellas, la sobrecarga de sangre en los pulmones, lo que puede dificultar la respiración y causar problemas respiratorios. Otra de ellas son problemas cardíacos, ya que el corazón pues tiene que trabajar más para bombear más sangre a través del ductus arterioso abierto, porque es como una especie de fuga que no se ha cerrado. Y también pudiera llegar a provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Y es que en casos graves, si el ductus arterioso persiste, puede provocar una carga excesiva en el corazón. Esto pues trayendo mayores complicaciones en el corazón del recién nacido. Otra de las complicaciones comunes es también la hipotensión, y su aparición está relacionada con la falta de capacidad del sistema nervioso autónomo para mantener la vasculatura correcta o adecuada en el recién nacido. Y esto, si bien no tiene nada, o a lo mejor no tiene tanto que ver tal cual con el desarrollo del sistema cardiovascular del recién nacido, tiene que ver más tal vez con el sistema nervioso y con la inmadurez misma de este, pero se traduce pues en un problema cardiovascular. De igual manera también tenemos complicaciones oculares o complicaciones oftalmológicas, y es que los recién nacidos pretérmino o prematuros pues son una población de riesgo oftalmológico, y es que la vascularización de la retina, o sea, la creación de nuevos vasos sanguíneos dentro de la retina, pues se completa en una edad gestacional ya muy cercana al término. De hecho, ya entre la semana 37 o 34 de gestación, o sea, prácticamente ya para nacer. Esta vascularización pues prácticamente se queda inmadura y se termina de desarrollar pues posterior al nacimiento prematuro, lo cual puede llegar a traer ciertas complicaciones. Uno, de un desarrollo vascular anormal, o sea, que la vasculatura se desarrolle de una forma que no es debida o en zonas o lugares donde no debería desarrollarse. Esto provocando ciertas patologías. La más común es la retinopatía del prematuro, que puede llevar a defectos en la visión o incluso en casos graves la ceguera. Si bien la incidencia va a ser mayor
cuanto menos sea la edad gestacional. Esto quiere decir que entre más prematuro sea el recién nacido, pues la incidencia de esta patología o de estas complicaciones van a ser mayores en cuestiones de recién nacidos prematuros. Y es que la retinopatía del prematuro va a ser una enfermedad ocular que se va a producir porque crecen justo vasos sanguíneos anormales, pero dentro de la retina. Si bien recordamos, la retina va a ser la parte del ojo que capta la luz y envía estas señales al cerebro para que podamos ver adecuadamente. Si estos vasos crecen en la retina, pues pueden llevar a complicaciones de la visión o incluso a la ceguera. Y pues pueden llevar a daños, dependiendo la gravedad que se presente en cada caso particular. Pero sí es importante recalcar que en la mayoría de los casos esta patología puede llegar a ser tratable. Además, vamos a tener complicaciones gastrointestinales. Y es que la intolerancia alimentaria va a ser una constante y va a ser muy frecuente en el recién nacido prematuro. Y esto porque, por varias situaciones. Una de ellas porque tal vez tengan una capacidad gástrica reducida. Esto quiere decir que la capacidad gástrica aún no se ha desarrollado y pues como tal no hay todavía la capacidad de recibir alimento oral. De igual manera también tenemos, como ya lo mencionamos anteriormente, pues reflejos de succión y deglución poco desarrollados e incoordinados. Podemos llegar a presentar incluso, mejor dicho, los recién nacidos prematuros pueden llegar a presentar reflujo gastroesofágico. Esto debido a muchas situaciones. Una, la misma inmadurez del sistema digestivo, que hay un menor tono muscular en los esfínteres, que puede ser alimentado por sonda, ya que la succión y la deglución estimulan la apertura y el cierre de los esfínteres. Al no realizarse y el alimento cae por la sonda, pues no se lleva un adecuado cierre y apertura del esfínter, lo que puede provocar pues la salida de las sustancias y del reflujo gastroesofágico. De igual manera, pues esta capacidad reducida de la que hablamos, pues al no haber la capacidad suficiente y llenamos de alimento más de lo que debería, pues produce este reflujo. Pues solamente por mencionar algunas causas que pudieran provocarlo. Y por último, pues también podemos llegar a presentar otra complicación que es la motilidad gástrica e intestinal insuficiente, por lo que se puede llegar a presentar muy frecuentemente retrasos en la evacuación. Algo a tener en cuenta es que esta tolerancia a la alimentación afortunadamente va a ir aumentando con el tiempo, sobre todo cuando los niños van a ser capaces o son capaces de recibir cierta alimentación enteral, o sobre todo cuando ya pueden ser candidatos a la lactancia materna. Por otro lado, uno de los problemas más comunes del tubo digestivo, también relacionados a la misma prematuridad, va a ser la patología de la enterocolitis necrotizante o la enterocolitis necrosante. Y esta puede llegar a ser incluso una urgencia quirúrgica. Normalmente se puede llegar a manifestar con sangre en las heces, intolerancia alimentaria o incluso con un abdomen distendido. Es por eso que el personal de enfermería siempre tiene mucho énfasis en valorar este tipo de situaciones, las evacuaciones, la distensión del abdomen, porque pudieran llegar a ser datos que nos den características y saber si el recién nacido prematuro tiene esta patología o la puede llegar a presentar. Esta patología, para entenderla un poco más a qué nos referimos y conocerla un poquito más, porque va a ser tal vez de las más comunes en presentarse, pues se caracteriza con una inflamación y con muerte del tejido en el intestino delgado. Las causas exactas, si bien no se comprenden completamente, pero se cree que varios factores pueden contribuir a su desarrollo. Factores como la inmadurez del sistema digestivo, porque pues al estar menos desarrollado, pues es más vulnerable, es más frágil, es más susceptible a las inflamaciones y a las infecciones. También puede ser por una falta de producción inmunológica, porque pues el sistema inmunológico también no se ha desarrollado, lo cual justo lo hace más vulnerable a procesos o infecciones del intestino que pudieran llegar a desencadenarse. Problemas en el flujo sanguíneo intestinal, por una mala circulación, incluso por problemas de alimentación. Sobre todo cuando se utiliza fórmula en lugar de leche materna, lo que aumenta o provoca un mayor riesgo de padecer enterocolitis necrotizante. Esto por mencionar solamente algunas causas y hablarlo de manera muy general esta patología, ya que, como lo mencioné, probablemente sea una de las más comunes que pudieran llegar a presentarse en los recién nacidos prematuros.
También veremos las complicaciones inmunológicas, y es que pues la inmadurez también afecta al sistema inmune, ya que tal cual el sistema inmune todavía no se ha desarrollado de la manera adecuada. Y es que ni la inmunidad inespecífica o la innata que ya trae el bebé, como la específica o la que adquiere, pues ninguna de las dos va a estar en el punto en el que debería, por lo cual están deficientes, lo cual lo va a hacer pues más vulnerable a infecciones e incluso a complicaciones de ellas mismas que pudieran llegar a provocar incluso sepsis en el recién nacido. Estas complicaciones o infecciones que se pueden llegar a presentar y que son muy comunes de presentarse, casi la mayoría de las veces están relacionadas a manipulaciones médicas, tanto invasivas como no invasivas. Y cuando hablo de manipulaciones médicas no me refiero solamente a aquellas intervenciones que realiza el médico neonatólogo, sino a cualquier intervención que se realice al recién nacido, ya sea por parte del médico neonatólogo, por el personal de enfermería, por los inhaloterapeutas o incluso por el personal de rehabilitación o nosotros como terapeutas neonatales. Por eso es importante siempre tener mucho cuidado y, como lo veíamos en módulos pasados, pues tener estrategias para prevenir el riesgo de infecciones. También tenemos complicaciones metabólicas y endócrinas. Y es que una de las complicaciones más habituales causadas por la ineficiencia de un sistema metabólico, en el caso del recién nacido prematuro, pues va a ser su dificultad para la termorregulación, para la capacidad de termorregularse o de mantener la temperatura corporal, lo que va a favorecer pues a la aparición de la hipotermia, a la pérdida de temperatura o al que el recién nacido no pueda mantener su temperatura corporal. Y esto casi en la mayoría de los casos tiene que ver por una carencia de grasa subcutánea, porque no se ha desarrollado lo suficiente, lo cual va a ser pues justo, esencial y necesaria para mantener la temperatura. Y es que es bien sabido que el recién nacido constantemente tiene mecanismos de pérdida de calor. Por eso es importante que el recién nacido sea capaz de termorregularse. Así que en el caso de la inmadurez del prematuro, pues obviamente no vamos a tener primero la grasa corporal o la grasa subcutánea necesaria para mantener la temperatura, que de igual manera no vamos a tener los procesos del sistema nervioso que llevan a cabo la termorregulación. Entonces, por una o por otra, pues tenemos una pérdida de calor que no es capaz de controlar el recién nacido, por lo que muchas veces, o casi en la mayoría de los casos, cuando el recién nacido prematuro entra a la UCIN, pues se colocan en estas incubadoras o cunas de radiación para mantener la temperatura corporal del recién nacido. Además, las irregularidades del sistema metabólico del recién nacido prematuro pues pueden desarrollar otros problemas en este tipo de pacientes, como son la hipoglicemia, ya sea por inmadurez del páncreas, o hiperglicemia, ya que incluso algunos recién nacidos prematuros pueden llegar a desarrollar resistencia a la insulina, lo que significa que pues obviamente su cuerpo no va a responder adecuadamente a la insulina y no va a poder regular la glucosa pues de manera efectiva. Esto no solo por mencionar algunas causas. Otra de las complicaciones más frecuentes que podemos llegar a observar en el recién nacido prematuro es la hiperbilirrubinemia, este aumento de la bilirrubina, debido a que pues hay un desarrollo inadecuado o inmaduro pues de las herramientas de excreción hepática. Es por eso que podemos llegar a observar en el recién nacido prematuro un tinte ictérico o ictericia, este tinte amarillesco que se puede observar en la piel del recién nacido y por los que se llega a colocar fototerapia. Esto justo para favorecer estos mecanismos de excreción hepática y poder llevar a cabo estos procesos metabólicos pues de la manera correcta. Y por último, veremos las complicaciones hematológicas. Y en este caso solamente veremos una complicación, que es la anemia del prematuro y de las que más común se llega a presentar. La anemia del prematuro pues es una reducción de glóbulos rojos, incluso de la concentración de hemoglobina o de hematocrito, pues en la sangre, ya sea por pérdida de sangre por una hemorragia o por la misma inmadurez, porque hay una producción pues insuficiente de glóbulos rojos, ya que en el caso de los prematuros pues a menudo su médula ósea está menos desarrollada, lo que dificulta pues la producción de estos mismos, y pues hay una producción inadecuada, lo que pues llega a provocar esta misma anemia. Estas complicaciones, de manera general, pues nos hacen ver
o nos hacen darnos cuenta de la complejidad del recién nacido prematuro, porque mucho va a depender de la semana de gestación en la que nazca. ¿Cuáles son las complicaciones que más se pueden llegar a presentar o cuáles no? ¿O con qué gravedad se pueden llegar a presentar? Esta imagen que ven aquí es un gráfico en el cual pueden o se resumen algunas de las complicaciones más importantes. Pero esto solo tiene la finalidad de hacer conciencia y de hacernos pensar en que pues el recién nacido prematuro es un paciente complicado y que no es como cualquier paciente que se atiende normalmente en fisioterapia. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que justo está en crecimiento y desarrollo y que ese crecimiento y desarrollo se vio interrumpido y que se va a llevar a cabo posterior a la vida extrauterina de manera prematura o de manera precoz y que puede estar pues vulnerable y frágil a complicaciones. Pero sobre todo que entendamos que tal vez una de las complicaciones más importantes y que pudieran llamarnos más la atención e importarnos más, pues es el neurodesarrollo. Complicaciones pues en esta madurez del sistema nervioso. Como bien lo dije, pues la finalidad de este módulo es, si bien no ahondar tanto en el recién nacido prematuro, porque justo pudiéramos hablar horas y horas de esto, es tener una vista panorámica de las complicaciones que puede llegar a presentar y a qué nos referimos con prematurez. Y que también sepamos, ya que lo veremos en un futuro, cuáles son las intervenciones que podemos llegar a realizar y cómo podemos llegar a impactar de alguna manera en la salud del recién nacido prematuro y favorecer pues que tal vez alguna de estas complicaciones mejore o que incluso va a haber ciertas patologías o complicaciones en las cuales no vamos a poder incidir y mejor va a ser esperar. Es por eso que antes de saber eso, pues tenemos que verlas como de manera muy general y entender más a detalle, pues a qué nos referimos con prematuridad. Así que espero que este módulo te haya hecho pensar y te haya llenado de curiosidad para agarrar más libros y ponerte a estudiar cada vez más acerca de, pues, fisiología fetal, cómo se lleva a cabo la adaptación a la vida extrauterina y cuáles son, pues, más de las complicaciones que se pudieran llegar a presentar, porque digo, estas son de las más importantes y de las más comunes, pero pudieran llegar a presentarse más. Que también solamente mencionamos al recién nacido prematuro o pretérmino porque tal vez es de los pacientes más comunes que se encuentran en la OSIN, pero no son los únicos. También podemos llegar a tener recién nacidos a término, pero con enfermedades congénitas o con complicaciones que se pudieran llegar a presentar, ya sea por el mismo parto, pero que pues no las vamos a ahondar porque tal vez o no son tan comunes o nos llevaría muchísimo tiempo poder abordar cada una. Esta tal vez es la más importante y en la que más deberíamos de meditar y deberíamos de estudiar, porque es, como bien lo decía, la que más vamos a encontrarnos y con la que más vamos a intervenir. Así que bueno, ya que tenemos un panorama más general y ya sabemos cuál es el paciente al que vamos a atender, cuáles van a ser sus características y complicaciones, ya podemos pasar al siguiente módulo, que va a ser el de la valoración neurológica del recién nacido. Vamos a ver primero cuáles son las valoraciones que se le realizan, cuál es nuestro punto de partida y ahora sí, cómo podemos valorar al recién nacido para que en su momento podamos realizar pues una detección temprana y una intervención temprana, que son lo que iremos desarrollando en los últimos módulos de este curso. Espero que de verdad lo estés disfrutando, espero de verdad que estés aprendiendo mucho, que como lo he dicho anteriormente, si tienes alguna duda, pregunta, queja o sugerencia, la puedes escribir en los comentarios o nos puedes escribir directamente a los perfiles de Instagram, @lafisiopedia, puedes escribir al perfil de Facebook, La Fisiopedia, o puedes escribirnos un mail a lafisiopedia@gmail.com. Así que bueno, nos vemos en el siguiente módulo.